buenas a todas, ¿qué tal? Hoy volvemos a las entrevistas en esta segunda temporada y empezamos por todo lo alto. Nos acompaña en esta ocasión Amparo Belloc, que no Belloc, Javi. Sí, me ha quedado ya más que claro. Amparo Belloc, es catedrática en psicopatología en el año 1987, además de doctora en psicología por la Universidad de Valencia, presidenta del AEPCP, especialista en psicología clínica y muchísimas cosas más. Sí, muchas cositas. La verdad que había bastante buena acogida al anunciar que venía Amparo a este programa y bueno, es una de las precursoras al final de todo este ámbito, ha hecho mucho por la psicología clínica y le debemos bastante. Sí, además es una de las autoras de la recopilación del libro de psicopatología que nosotros hemos cursado en la Universidad a Distancia y bueno, para nosotros es un placer tenerla aquí, ya que no tenemos menos contacto con los profesores y supongo para los que nos escuchéis y estéis en la UNED también os vendrá igual de bien. ¿Y qué opinas del libro? El libro un poquito extenso, pero bueno, la verdad mucho que... texto. No, preciosa asignatura la psicopatología y además muy muy importante en la rama de la psicología. Demasiada patología en la psicopatología. Nada, pero bueno, que poco más que añadir y ya sin más os dejamos con la entrevista. Antes de nada deciros que nos sigáis en Twitter si no lo hacéis porque nos quitaron la cuenta hace poquito y estamos otra vez intentando remar. Muchísimas gracias y que disfrutes del programa. Antes de entrar en materia, nos gustaría que nos contases sucintamente algunos flecos acerca de ti. ¿Quién es Amparo Belloc? ¿De dónde viene y a qué se dedica? Bueno, en primer lugar soy Amparo Belloc. Yo. Vale. Ya sé que... ya sé que es verdad, decir que el apellido a lo mejor para los que no son valenciano parlantes o catalano parlantes suena extraño, pero yo siempre digo lo mismo, no decimos caballo, decimos caballo, ¿no? Claro. Bueno, pues eso, Belloc, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, yo soy catedrática de psicopatología, obtuve la cátedra muy tempranamente, pues no por méritos en realidad, sino porque las circunstancias se dieron y aquello de que, justo estaba en el momento oportuno, en el lugar oportuno, y bueno, tuve la cátedra en el 87, o sea que hace ya del siglo pasado, hace ya unos cuantos años, ¿vale? Y desde siempre yo me he dedicado a la clínica, a la psicopatología, intentando combinar siempre, en la medida de mis posibilidades, la práctica asistencial, es decir, el trabajo con personas, y la investigación, es decir, combinando siempre, y por supuesto la docencia y todo eso, intentar, en la medida de lo posible, que se viera reflejado en la docencia, ¿no? Luego cuando se produjo la posibilidad del título de psicólogo clínico, pues accedí a él. Eso fue en el 99 y entonces, pues soy también psicólogo clínico, psicólogo especialista en psicología clínica, ¿vale? Esas son las titulaciones, ¿no? Vale. Muy bien. Y como erudita que eres en el campo de la psicopatología, de la personalidad, etcétera, queríamos que nos definieses, grosso modo, qué implica el constructo que entendemos como personalidad y cuándo algo adquiere el tinte de patológico. A ver, el constructo personalidad es, si yo consiguiera definirlo, pues creo que me merecería el Nobel de la psicología. A ver, es uno de los constructos más difíciles de definir, de entender, y de hecho tengo colegas de otros países que dicen que no existe, ¿no? Es decir, que eso de la personalidad no existe, ¿no? La personalidad, en términos generales, es el cómo somos, ¿no? Es decir, y desde mi perspectiva incluye todos los aspectos que tienen que ver con la forma de relacionarnos con los demás, de relacionarnos con nosotros mismos, las capacidades, incluye también las capacidades cognitivas, mentales, etcétera, porque dependiendo de cuáles sean esas capacidades y esos estilos también de elaboración de la información, pues vamos a centrarnos más en unas cosas que en otras, y eso también va a influir en cómo somos, lógicamente, ¿no? Tampoco creo que la segunda idea importante es que no es un concepto estático,
Es decir, que la personalidad se va haciendo, vamos construyéndola a lo largo de toda nuestra vida, pero al mismo tiempo tiene ese componente de estabilidad. Es decir, yo soy la misma persona y me reconozco a mí misma como la misma persona, tanto si estoy aquí ahora con vosotros, como si estoy dando una clase, como si estoy en una fiesta. Soy la misma persona, aunque haga cosas muy diferentes o desempeñe roles muy distintos, ¿no? Ese sentido de unidad, ¿no? de ser la misma persona, cuando estás triste, cuando estás alegre, cuando estás solo, cuando estás con gente, es consustancial a la idea de personalidad, ¿no? Es decir, por lo tanto, pues la personalidad es algo tan amplio y tan complejo que abarca toda la vida mental y toda la vida relacional, ¿no? Por eso, cuando hablamos de personalidades trastornadas o trastornos de la personalidad, estamos haciendo referencia a algo muy amplio también, ¿eh? Es decir, que abarca muchos aspectos de la vida de la persona. Por eso tampoco hablamos de personalidades enfermas, porque es que la personalidad no puede enfermar. Es decir, puede ser más funcional o menos funcional, puede ser más útil para el desarrollo de la persona o menos útil. Pero no es algo enfermizo, ¿no? Es decir, y en ese sentido a mí, aunque tiene muchas críticas y muchos problemas, pero me gusta el concepto de personalidad disfuncional, ¿no? Insisto, ya sé que conceptualmente tiene muchas pegas, pero desde mi punto de vista recoge bastante bien, ¿no? Algo que es importante, y es que cuando la forma de ser de una persona no ayuda a esa persona, no es útil a esa persona. En ese sentido es cuando hablamos de personalidad disfuncional o disfunciones de personalidad. Porque además una misma disfunción sobre el papel puede no serlo en función de dónde se sitúe la persona y cuáles sean sus roles o sus necesidades. Es decir, esa visión también de que si uno tiene un rasgo muy alto, unas características muy marcadas de no sé qué rasgo, de no sé qué dimensión, entonces está en riesgo. Bueno, pues depende también del contexto, porque somos seres sociales. Entonces, pues a lo mejor el ser muy extrovertido es estupendo en unos contextos y no en otros. Y para el tipo de relaciones que uno establece o de tareas que quiere hacer o de cómo se quiere desarrollar en su mundo laboral y personal. Es decir, en ese sentido también es dinámica, es decir, no solamente es que cambia y se modifica a lo largo del tiempo, sino que también en función de los contextos y las situaciones en las que nos encontramos, determinadas formas de ser son más adaptativas, más funcionales, funcionan mejor que otras, ¿no? No sé si me enrolla mucho, pero... No, está perfecto. Lo único, yo quiero matizar una cosa, bueno, matizar no, que expliques una cosa, es si digamos la personalidad no puede enfermar, no podemos hablar de personalidades enfermas, ¿podríamos hablar de enfermedades mentales si no sabemos realmente dónde está la mente o qué es la mente? ¿Tú por qué terminología te decantas? Es decir, llamarlo trastornos mentales, llamarlo enfermedades mentales, conductas problemas psicológicos. ¿Qué opinión tienes al respecto? Trastornos mentales. Trastornos mentales. Estoy de acuerdo contigo en que la mente no puede enfermar, ¿vale? Porque la etimología del término enfermar es infirmare, ¿no? Es decir, estar en una camilla. Entonces la mente que sepamos en la camilla no puede estar, ¿vale? Es decir, con lo cual, pero al mismo tiempo sí que creo firmemente, como psicólogo, porque si no, no lo sería, que la mente como producto de nuestro organismo y muy especialmente del cerebro, no solamente existe, sino que tiene una entidad propia, ¿vale? Entonces, por eso somos psicólogos, porque nos dedicamos a eso, que es tan complejo como la física, ¿no? Es decir, el poder entender cómo funciona esto que no es tan tangible, ¿no? Como puede ser pues, un corazón o puede ser un hígado, ¿vale? O una neurona, me da lo mismo, o un neurotransmisor. No es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo. Por eso me gusta más el término de trastorno mental o disfunción mental, volviendo un poco al término de disfunción, es decir, una capacidad o una característica del funcionamiento mental que no es adaptativo, que no es útil, que
interfiere, que no le sirve a la persona. Y como bien expones al final en tu último manual, en este que se actualiza en 2020 y en otros textos, el recorrido que han ido atravesando los trastornos mentales hasta constituirse como tales, pues ha sido bastante largo, tortuoso. Bueno, en tiempos remotos pues abundaban esas concepciones demonológicas y paulatinamente la ciencia se fue abriendo paso, a pesar del periodo inquisitivo, que, bueno, sobre todo en Occidente nos devolvió un poco todo ese misticismo, y ha llegado a la actualidad en un momento en el que nos adscribimos mucho al modelo biomédico. No sé si estás de acuerdo con que sigamos por ese recorrido, que sigamos por ese camino de adscribirnos a ese modelo biomédico, o debemos desligarnos lo más posible de ello. A ver, yo no diría dos cosas, es decir, en función de lo que acabo de comentaros, ¿vale? Creo que si la psicología tiene sentido como ciencia, lo tiene en la medida en que estudie la mente, ¿vale? No lo tiene como ciencia independiente en la medida en que estudie las neuronas, la estructura cerebral, el funcionamiento cerebral o el intercambio de gases. Porque eso es otra cosa, es otra ciencia, ¿no? Otra cosa muy distinta es que no tengamos en cuenta o pasemos olímpicamente de las bases de la mente. Pero las bases de la mente no están solo en el cerebro, también están en los genes, por ejemplo. También están en la estructura en general y el modo de interrelacionarse de los distintos órganos que componen el cuerpo desde el punto de vista biológico, ¿vale? Con lo cual, el desoír esa parte me parece también un error, pero centrarnos exclusivamente en esa parte nos hace perder lo que tiene de válida la psicología y convertirnos en no sé muy bien qué, pseudobiólogos, pseudoneurólogos, pseudomédicos, pseudo qué. Para eso están ellos, ¿vale? Afortunadamente, hoy, en estos momentos, y yo creo que es el futuro espléndido que tenéis vosotros por delante, a los mayores ya nos pilla más lejos, pero a vosotros estáis ahí. Creo que el enfoque o los enfoques que está habiendo sobre redes, desde el punto de vista de la investigación y desde el punto de vista de la práctica clínica, van a ayudar mucho a dejarnos de estas simplezas, sinceramente, de si esto es lo biológico o esto es la agricultura. O sea, a ver, las conexiones que hay entre las diferentes disciplinas que se ocupan de las personas son lo suficientemente importantes como para que las tengamos en cuenta, ¿vale? Es decir, y en ese sentido, los reduccionismos, tanto a lo estrictamente sociológico como lo estrictamente psicológico, en el sentido de que solamente me quedo con esto y no quiero saber nada de cómo funciona el sistema nervioso o el sistema digestivo, me parece, en fin, pues una simpleza realmente, ¿vale? En estos momentos. Siempre me lo ha parecido, pero ahora todavía más cuando sabemos que todas las disciplinas se necesitan y son interdependientes unas de otras, ¿no? Y esa visión de redes, ¿vale?, es tremendamente importante. Os pondré un ejemplo. La obesidad es un problema, por ejemplo, ¿vale? La obesidad es un problema que tiene unos componentes de tipo biológico. Hay personas que les engorda una lechuga, ¿vale?, para entendernos, y tiene también un componente, lógicamente, social. Es decir, pues cuanto más ingieres, más probabilidades es que acumules ahí pocitos y que engordes de manera excesiva, ¿vale? El asma es una enfermedad médica, claramente médica, que tiene que ver con un funcionamiento deficitario, defectuoso del sistema respiratorio por múltiples causas. Son enfermedades muy diferentes. Tanto la una como la otra, aunque sean muy diferentes desde el punto de vista etiológico y desde el punto de vista de a qué sistemas afecta, fundamentalmente, tienen también muchas conexiones con el contexto en el que vive la persona, ¿no?
Y tienen, por supuesto, también muchas conexiones con, por lo tanto, con el ambiente en el que vive la persona. Y por ambiente me refiero no solamente a que pueda ser causal, sino también a que la persona tenga acceso al sistema de salud, por ejemplo. Porque si no lo tiene, pues las diferencias entre dos asmáticos, aunque sean igual de graves, pues, en fin, van a ser brutales, en función de pues el acceso que tengan al sistema sanitario, el tipo de alimentación al que pueda acceder, muchas cosas. Bueno, yo creo que todo esto son cosas que todos sabemos. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, qué es lo que se sabe actualmente? Y por eso me salgo de lo que es la psicología. Con respecto a estas dos enfermedades tan diferentes, pues que tienen muchas cosas en común. Tienen muchas cosas en común. ¿Vale? Y que en la medida en que se sepa cuáles son esas cosas que tienen en común, cuáles son los nodos que conectan unas con otras, podemos mejorar la vida de unos y de otros. ¿Vale? Si eso sucede con enfermedades tan diferentes como estas que os acabo de mencionar, por poner un ejemplo, ¿cuánto no más va a suceder con esos productos mentales que al fin y al cabo son las disfunciones mentales? Es decir, claro que están conectados, claro que hay síntomas y problemas comunes. Y no solamente entre ellas, sino también con los factores o el sustrato biológico de lo que somos, que al fin y al cabo somos seres biológicamente determinados también. Por eso digo que el ignorar, así sin más, ¿no? En plan simplista, los conocimientos y los avances de otros campos y de otros ámbitos científicos, me parece simplemente un error, una simpleza o una ingenuidad, como se prefiera, ¿vale? Pero al mismo tiempo, o desarrollamos de verdad nuestra ciencia y seguimos avanzando en ella, o nos estaremos equivocando muchísimo. Esa es mi opinión. ¿Vale? Yo con el tema de las redes, ¿qué significa un nodo? ¿Qué tendría que ver? O sea, supongo que vamos, que son cosas en las que coinciden, pero en el caso del asma y de la obesidad, ¿qué nodos podrían tener en común? Pues exactamente, no te lo puedo decir porque no soy un experto ni en asma ni en obesidad, pero sí sé que, por ejemplo, estudiando o leyendo a propósito de una serie de pacientes o de personas con obesidad y en su momento también con asmáticos que estuve trabajando, sí que vi que había, es decir, no lo vi yo, es decir, lo estudié porque se estaba trabajando y se estaba viendo que había relaciones, había síntomas hub, síntomas coincidentes entre ambos, como por ejemplo las dificultades, o más que las dificultades, no sé cómo explicarlo, el exceso de sensibilidad o la hipersensibilidad a determinado tipo de sustancias, ¿no?, en el ambiente y que tienen que ver o que están también presentes, por ejemplo, en la alimentación. Claro. ¿No? Determinado tipo de canales o de modos, ¿no?, de funcionamiento del organismo en relación, por ejemplo, con el olfato, con, es decir, con el gusto. Es decir, bueno, pues tenían conexiones, que es curioso, es decir, son enfermedades como muy diferentes realmente, ¿vale? Bueno, pues había síntomas hub que tenían que ver con estas cosas tan distintas. Estoy hablando de hace tiempo, supongo que si me escuchan los expertos en obesidad o en asma van a decir que digo una barbaridad, pero en su momento, cuando yo lo estuve estudiando, y fue uno de los primeros campos en donde se aplicó la teoría de redes, me pareció realmente muy, muy importante, muy interesante. Pues investigaremos sobre ello, sí, la verdad que suena muy interesante. Y bueno, Marcos antes ha aludido a esos antecedentes históricos que fueron fraguando la concepción actual. Yo querría preguntarte por los resquicios de todo este periplo, es decir, ¿qué colea aún en la actualidad de esa caza de brujas, esa concepción demonológica, de esos fenómenos como el baile de San Vito? A fin de cuentas, toda esta comprensión de lo patológico, de lo que denominarían desviado de la normalidad, de todo este estigma, ¿qué se conserva hoy día? Pues mira, tú lo acabas de decir, el estigma. ¿Vale? Mira, os voy a contar algo
que me pasó una vez en la consulta y que me pareció terrible, ¿no? Pero que ejemplifica bien el estigma que todavía cae sobre las personas con problemas mentales, con trastornos mentales o disfunciones mentales. Una persona, un chico joven, como vosotros, es, porque no ha muerto, con un trastorno mental grave, ¿vale? Un trastorno en concreto, un trastorno obsesivo-compulsivo grave. La reunión, obviamente, con sus padres, etcétera, y su padre, que era una bellísima, era y es una bellísima persona, un hombre que amaba a su hijo por encima de todo, que, es decir, no había es decir, nada que hiciera dudar esto. Me dijo, hubiera preferido que tuviera un cáncer a que tuviera esto. Esto me dijo. ¿Vale? Sí. Claro, eso es terrible. Eso es terrible. Y eso lo que nos está diciendo es que lo estamos haciendo muy mal como profesionales, muy mal. Porque si no somos capaces de transmitir a la sociedad que las personas con trastornos mentales son personas que tienen un trastorno mental en un momento determinado, pero que siguen siendo personas y siguen teniendo otras cosas que no son trastornos y siguen teniendo otros valores. Y el tener un trastorno no les incapacita para otras muchísimas cosas. Si no somos capaces como profesionales de transmitir eso, estamos fracasando, pero mucho además. ¿Vale? Por eso creo que lo que de verdad sigue persistiendo es ese estigma. ¿Vale? Ese estigma que hace que esto que os he comentado de esta familia, lo podamos explorar cada uno nosotros hacia nosotros mismos. ¿Qué preferiríamos? ¿No? Tener un hijo, un padre, un amigo íntimo con una enfermedad coronaria grave o con un trastorno bipolar o con un trastorno obsesivo compulsivo grave o con una dismorfia o con una anorexia. ¿Qué preferiríamos de verdad? Preguntémonoslo. Y eso está pasando, ¿eh? Está pasando a pesar de que yo creo que, en fin, que cada vez más las personas saben que la mayor parte de los trastornos mentales no son tan incapacitantes, no destruyen a la persona sigue estando ahí. Por supuesto, hay muchos elementos de rescate, muchas posibilidades de recuperación, en fin, pero a pesar de todo eso sigue existiendo. Y eso yo creo que es que lo arrastramos desde siempre. Y eso tiene que ver con que no acabamos de entender en qué consiste esto. Lo Como único, no acabamos de entenderlo, en qué consisten los trastornos, quiero decir, mentales. yo Como creo no que acabamos de entenderlos, pues claro. sí, no, que yo creo que esa desestigmatización hoy día, bueno, paulatinamente pues vamos logrando, muchas veces pasa por banalizar el tema y decir a la ligera, por ejemplo, esto me da TOC, o con un mínimo problema, una mínima tristeza, ya decir que uno tiene ansiedad. Y claro, se habla muy a la ligera también de esos trastornos y la gente puede pensar que eso es desestigmatizar, pero es banalizar a fin de cuentas. Sí, totalmente, ¿vale? Pero también tiene un aspecto positivo, ¿vale? Y el aspecto positivo es que la gente empieza a entender, o cuando decimos este tipo de cosas, podemos entender que lo que les pasa a las personas, que no es que estén tristes, o estén cabreadas, o estén irritables, sino que tienen una depresión, se parece mucho a estas que tienen una depresión. Es decir, lo que les pasa a los que tienen una depresión, lo que están pasando por su cabeza no es tan distinto a lo que te pasa a ti cuando estás muy triste. ¿Vale? Tiene también un poco ese aspecto positivo de que vamos transmitiendo esa dimensionalidad. Esto de que las personas con trastornos no son seres aparte del mundo, ¿no? Sino que forman parte de nuestra propia historia y que cualquiera de nosotros puede tener este tipo de problemas, o cualquier otro. Sí, vamos, con eso toda la razón. Y cambiando un poco de tercio, de todos los trastornos que recoge el DSM, los de la personalidad al final son los que presentan un peor pronóstico por sus propias características
Y de estos, posiblemente algunos de los que más repercusión social puede tener, pues es el trastorno límite de la personalidad, el trastorno antisocial de la personalidad. Quería centrarme en este último. Y es que se ha conjeturado e investigado mucho y, bueno, aún no se ha encontrado ni estipulado un tratamiento eficaz. Y te quería preguntar que por qué esto es así, qué elementos hacen que sea tan difícil trabajar con el trastorno antisocial de la personalidad. Y luego, también, siguiendo con esto, quería que, si puedes, que nos des este apunte de por qué para su diagnóstico se exige la presencia de un trastorno de conducta antes de los 15 años de edad. ¿Por qué se utiliza tal criterio? Empezando por el final, lo de que se exija ese trastorno, se exija o que se plantee que la presencia de un trastorno de conducta antes de los 15 años, etcétera, tiene que ver con la consideración de los trastornos de personalidad desde una perspectiva del temperamento más que de la personalidad, ¿vale? Que es un poco la perspectiva más psiquiátrica, si se quiere, ¿no? Es decir, porque obviamente cuando antes hablábamos de la personalidad no he mencionado que también tiene lógicamente su carga genética y su carga biológica, como no podía ser de otro modo, ¿vale? Esa es una de las razones, en parte, por las cuales para el trastorno antisocial se exige o se valora que la persona tenga un trastorno, un diagnóstico, al menos de un trastorno de conducta antisocial o destructivo, de cualquier otro tipo, antes del diagnóstico o antes de la aparición, digamos, entre comillas, de los síntomas, que no son tales síntomas, pero en fin, de las características que definen, según el DSM, el trastorno de personalidad antisocial, ¿vale? Luego, lo otro que me preguntabas era ¿por qué es tan difícil? ¿O por qué? Es Claro, que se me ha sí. olvidado. ¿Qué elementos al final dificultan el tratamiento del trastorno antisocial de la personalidad y demás? A ver, yo creo que es un poco común a todos los trastornos de personalidad, ¿eh? Es decir, que la particularidad que tiene el trastorno antisocial es que es anti lo antiesperado, ¿no? Es decir, en ese sentido, la persona con ese tipo de trastornos no se comporta, ni siente, ni es como se esperaría de esa persona que fuera, ¿vale? De una persona se espera que respete a los mayores o que no robe a la gente o que no haga daño o que eso es lo que esperamos normalmente de la gente, aunque puntualmente pues uno pueda ser una barbaridad o una burrada o una chorrada o como sea, ¿no? Pero que sea de manera sistemática es algo que no se espera, ¿no? Entonces es, digamos, uno de los trastornos que más rechazo generan y más conflicto generan a las personas que los tratan y a los que tienen a su alrededor, porque funcionan de una manera que no se ajusta para nada a lo que se esperaría de una persona, entre comillas, normal, ¿vale? Fíjate, se puede entender mejor que una persona quiera suicidarse que el hecho de que una persona cometa actos antisociales. Es decir, y en ese sentido es más incomprensible. Por eso, de hecho, es tan difícil también de definir lo que es una personalidad antisocial y además hay que tener muchísimo cuidado con esos diagnósticos, ¿vale? En cuanto a tratamientos, bueno, el problema de los trastornos de personalidad y muy especialmente del antisocial, también de los del famoso grupo C, pero del antisocial muy especialmente, es que se manifiesta en sociedad, no se manifiesta individualmente, ¿vale? Se pone de manifiesto cuando la persona entra en relación con los demás, no cuando está solo en su casa, ¿vale? Y por lo tanto, el trabajo terapéutico con esas personas requiere una interacción o una interrelación muy intensa con las otras personas. Es decir, tú no puedes cogerlo y tratarlo aisladamente, ¿vale? En ese sentido, hay algunos, como por ejemplo el programa Edmonton, me estoy acordando, es decir, hay algunos programas de tratamiento grupal que sí que están dando resultados. Lo que sucede es que no podemos esperar que para este tipo de trastornos,
sobre todo cuando son graves, que la mayoría son bastante graves, con un tratamiento guiado de 3 meses, 6 meses, la persona ya esté tan estupendamente bien. No, porque se ha ido gestando durante mucho tiempo y porque forma parte de su manera de estar en el mundo, por así decirlo, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues afortunadamente ahora hay algunos tratamientos grupales que son útiles, que sirven, pero son de larga duración, no son de duración breve, ¿vale? Y requieren profesionales muy entrenados, ¿no? Muy entrenados y muy capacitados, porque este tipo de personas son lo que se conoce vulgarmente como quematerapeutas, ¿vale? Es decir, porque te dejas la piel y para conseguir algo estás muchísimo tiempo y tienes que utilizar muchos recursos y muchos medios y involucrar mucha gente y la familia y los amigos y los no sé qué. Y realmente, bueno, pues es muchísimo esfuerzo a veces para pequeños avances. Pero si consigues pequeños avances, tienes que seguir, ¿vale? Es decir, no son absolutamente intratables. Nos falta muchísimo por saber, ¿eh? Y nos falta muchísimo por mejorar nuestras estrategias, pero lo que sí que digo, creo, por lo menos por lo que uno lee y estudia y tal, es que el trabajo con estas personas es mayoritariamente grupal. Por lo menos los expertos en trastorno de personalidad antisocial hablan de tratamientos de tipo grupal, ¿no? Por esa razón que acabo de decir, porque estamos hablando de personas cuyo trastorno se presenta en grupo, no se presenta cuando están solos en su casa. Claro. Con lo cual, pues el tratamiento en la consulta cara a cara, pues es como que no tiene así como mucho sentido exclusivamente. No digo que no sea importante también combinar ese trabajo individual, pero los logros y los avances los ves en grupo, en realidad. Es decir, los puedes entrenar o los puedes trabajar a nivel individual, pero después tienen que complementarse con el trabajo en grupo, que al final es el más importante también. ¿Pero qué está haciendo? ¿Qué dice? ¿Qué pasa? ¿Te has dado cuenta? ¿No se están suscribiendo a Patreon? ¿Ni donando en PayPal? Cago en Dios, ¿cómo puede ser? No lo sé, tío, pero si nadie nos ayuda con el canal, no podremos pillar el material que queríamos, ni traer mejoras de ningún tipo. Tampoco podremos dedicarle más tiempo, si estamos que no llegamos con la uni. Espera, niño, un momento. Pues sí, Engrammers, ya lo habéis oído. En medida de lo que sea posible, estaría genial que nos pudierais ayudar, porque si no, esto se va a quedar un poquito estancado. Sí, pues al final este curro nos hace invertir mucho tiempo en nuestra vida y bueno, nosotros somos estudiantes, todo esto lo hacemos con gusto, claro está, pero también tenemos que atender otras ocupaciones, tenemos, bueno, nuestras circunstancias y tenemos también que llegar a fin de mes porque si no nos van a cortar la luz. Cristian, la linterna. Otra vez que no apago la luz. En esa línea, en lo que nos falta por saber de los trastornos de la personalidad, ¿cuáles han sido los avances o por dónde van las investigaciones más reseñables en los últimos años? Pues mira, yo creo que con el acercamiento que se ha producido entre la vieja, clásica y denostada a veces psicología de la personalidad, es decir, el estudio de las dimensiones comunes, de los rasgos, etc., se ha avanzado mucho, ¿vale? Es decir, creo que ese es el camino, al menos el camino que podemos en estos momentos manejar, ¿no? Es decir, y que sobre el que podemos trabajar, ¿vale? Es decir, el acercamiento que se ha producido entre la psicología de la personalidad y la psicopatología de la personalidad, que no son mundos distintos, ¿vale? Sino que realmente están uno metido dentro del otro, de la psicopatología dentro de la psicología de la personalidad, ¿vale? Y en la medida en que conozcamos, o podamos ir conociendo, ¿no? Es decir, cuáles son esos elementos disfuncionales que están haciendo que una persona no se desarrolle como lo que podría desarrollarse y ser todo lo feliz que pudiera ser y hacer felices a las personas que tienen a su alrededor, etc. A la medida que conozcamos esas cosas estaremos avanzando.
Y yo creo que por ahí estamos avanzando. Es decir, lo que entendemos hoy por trastornos de la personalidad o psicopatologías de la personalidad, realmente comparado con lo que se entendía hace 20 años, es un mundo diferente, ¿eh? Ha cambiado muchísimo. Si en menos de 15 años hemos conseguido cambiar eso, yo creo que es un logro sobre todo de los psicólogos, de la psicología, ¿no? No de la biología, precisamente, en este caso, además. Y ahondando en otro ámbito por el que te has interesado bastante, como es el TOC, en esos trastornos de ansiedad, te quería preguntar que qué variables se han de contemplar en este asunto, qué técnicas o tratamientos, como la exposición con prevención de respuesta, son los que mayor eficacia presentan. Con respecto al TOC. Con respecto al TOC. Vale. En primer lugar, deciros que, un poco por lo que tú has empezado a decir, ¿no? El TOC hasta hace poco estaba incluido dentro de los trastornos de ansiedad, como todos sabemos, ¿vale? Pero desde el inicio de las primeras descripciones de pacientes ya se dudaba de que fuera solo un trastorno de ansiedad o que fuera solo un problema de ansiedad. De hecho, los clásicos hablaban del espectro psicótico. Es decir, el TOC estaba como más cerca del espectro psicótico que de lo que hoy llamaríamos el espectro ansioso, ¿vale? Es decir, tiene unos componentes indudables que tienen que ver con ansiedad, pero también tiene otros componentes que no tienen que ver con ansiedad, ¿vale? Dicho esto, ¿no? Es decir, es el perfecto ejemplo de lo que significa cambiar el enfoque desde una perspectiva categorial de trastornos como si no tuvieran nada que ver unos con otros a un enfoque de redes, ¿no? Igual que con la depresión, también es un ejemplo perfecto, ¿no? Y con respecto al tratamiento, un poco lo mismo que antes, es decir, en los últimos, yo creo que, bueno, pues en los últimos 20 años, ¿vale? La visión del TOC como algo, estoy hablando del TOC moderado o grave, no del TOC leve. El TOC moderado o grave, la visión que teníamos hasta hace muy pocos años era de que era un trastorno irreversible, crónico, deteriorante y que el que lo tenía, pues con eso se quedaba para toda su vida, ¿vale? Hoy sabemos que no, ¿vale? Sabemos que no es así, afortunadamente. Y, entre otras cosas, lo sabemos porque los tratamientos han mejorado muchísimo. Sin recurrir a la guía NICE, a la famosa guía NICE o a las guías de tratamiento eficaz, etc. En todos los niveles de gravedad del TOC, empezando por el más leve hasta el más grave, es imprescindible y necesario la exposición con prevención de respuesta. Absolutamente necesario, ¿no? Pero a partir de determinado nivel y sobre todo en función de determinados casos que por ejemplo no quieren hacer exposición o en los cuales la exposición no funciona, ¿no? El tratamiento de exposición no funciona o bueno, pues que sencillamente no entienden en qué consiste la exposición porque no se lo puedes transmitir correctamente, etc. Tenemos en los últimos 10-15 años una nueva herramienta que es el tratamiento cognitivo, ¿vale? Es decir, la cognitiva tipo Beck, pero desarrollada y aplicada al TOC, ¿vale? Hoy sabemos que, y está reconocido en la guía NICE, que los tratamientos que de verdad funcionan son exposición con prevención de respuesta y terapia cognitiva. Y si se pueden aplicar al mismo tiempo, mejor. ¿Vale? Pero al mismo tiempo también diré que depende del tipo de TOC. No todos los pacientes son iguales, ni todas las modalidades o formas de presentación son iguales, ¿vale? ¿Está más indicado un tratamiento, o sea, exposición, o está más indicado la cognitiva? Por ejemplo, en las obsesiones o en los TOC, que se denominan en términos muy generales, tipo 1 o de obsesiones repugnantes, que se llaman así, pues las agresivas, sexuales, inmorales, blasfemas, etcétera, todo ese tipo de dudas incluso existenciales, etcétera. Sabemos hoy, hay datos a favor, muchos datos sobre eso, que funciona mejor la cognitiva que la exposición, ¿no?
Sin embargo, en otros, como que están muy cargados, digamos, de compulsiones manifiestas, como pueden ser pues, las típicos de contaminación, de lavado, de orden, etcétera, funciona mejor la exposición con prevención de respuesta. Con lo cual, nosotros lo que hemos desarrollado, por ejemplo, precisamente a través del trabajo con pacientes, es primero, en función de cuál es la sintomatología predominante, empezar por una u otra. Y en el caso de que el paciente, dices, bueno, sé que a esta persona tengo que aplicarle exposición con prevención de respuesta, y cuando le explico en qué consiste, me dice que ha ido muy buena, que no vuelve, ¿vale? Que no quiere, ¿vale? Bueno, pues si empiezo con cognitiva, a lo mejor no avanzo mucho, pero lo poco que avance me va a servir para después hacer exposición con prevención de respuesta. Es decir, que actualmente algo que hace como 15 o 20 años no teníamos, ahora lo tenemos. Es decir, tenemos dos grandes estrategias tremendamente importantes, tremendamente válidas y que, bueno, como todo en la vida, pues requiere preparación y requiere un conocimiento profundo del tema, ¿no? Pero hay, digamos, dos armas, ¿no?, muy importantes. Mira, nosotros hemos... otra de las cosas que me parece importante es que esa visión del TOC como algo crónico y que no te lo quitas de encima para toda tu vida, dejémosla ya a un lado, ¿vale? Porque nosotros hemos hecho un estudio de seguimiento a 10 años. Pacientes que tratamos en un momento determinado, 10 años después los vemos. Están perfectamente bien. Es decir, cuando terminaron el tratamiento y se habían recuperado, a los 10 años están perfectamente recuperados y sin medicación, por supuesto. Es decir, con lo cual, bueno, pues es algo que tenemos que tener claro, ¿no? Es decir, que vamos avanzando paso a paso, claro que sí, pero las tasas de éxito que tenemos en estos momentos están en torno al 70%. A ver cuántos tratamientos no psicológicos tienen tasas de éxito, estoy hablando en personas con trastorno moderado o grave o muy grave, tienen tasas de éxito medias del 70%. Sí, además con la exposición de prevención de respuesta entra en juego ese factor que tú has dicho de que la persona quiera atenerse a ello, porque te hemos escuchado a ti misma en alguna conferencia de que a lo mejor no quiere lidiar con un pensamiento intrusivo de clavarle un cuchillo en el pecho a su bebé. Exacto. Es duro. Y sin embargo, si empiezas a trabajar desde el punto de vista cognitivo, cuáles son las creencias que sustentan ese temor, ese miedo, y valorando de una manera diferente esos pensamientos tan desagradables que tienen, pues consigues efectos fantásticos y además en un tiempo bastante breve. O sea que en eso hemos avanzado. Y saliéndonos de esto, una cuestión que solemos hacer a menudo a la gente que viene de invitado y que nos resulta bastante interesante cuando pues, son referentes, como puedes ser tú, es que ¿qué caminos crees que tomará la psicología futura? ¿Hacia dónde crees que nos dirigimos? ¿Qué paradigmas crees que imperarán? ¿O si habrá eclecticismo? ¿Si nos toparemos con emancipaciones de algunos campos como puedan ser las neurociencias, el análisis de conducta, la psicología positiva, o es un tanto utópico o distópico, depende de para quién, creer eso y todo seguirá similar a como está? ¿Qué es lo que tú crees? A ver, me estás preguntando por el futuro de la psicología en general. Vaticinar a la ligera. Bueno, pues la respuesta sencilla es no tengo ni idea. Quiero decir, no sé por dónde va a ir la psicología en general, pero si el mejor predictor del futuro es el pasado más reciente, al menos en nuestro caso, creo que vamos a seguir avanzando mucho siempre que sepamos que somos psicólogos y que tenemos algo que aportar. ¿Vale? Es decir, si confundimos nuestra ciencia, nuestra profesión, en el campo que sea, me da igual que sea en el campo de la educación, en el campo penitenciario, en el campo de la clínica, me da igual, ¿no? Si confundimos
o nos pensamos que somos mejores porque sepamos mucho de farmacología, la estamos liando. Quiero decir, creo que el futuro de la psicología pasa por el desarrollo de la psicología, por seguir desarrollando la psicología como ciencia. Y ese desarrollo de la psicología como ciencia, obviamente, tiene que ver con el conectarse con otras ciencias, que las únicas ciencias las ciencias que nos importan y con las que nos tenemos que conectar no son exclusivamente las neurociencias. Claro que son importantes las neurociencias, pero también la sociología, cuidado. Claro. También la genética. Probablemente la biología molecular. Es decir, por eso digo que lo primero que tenemos que tener claro es que somos psicólogos. Y si eso lo tenemos claro y queremos seguir avanzando en nuestra ciencia, tenemos que seguir apostando por el desarrollo serio y científico de nuestra disciplina en sus diversos campos. Sin pensar tampoco que con esto vamos a solucionar el mundo. Nadie en ninguna ciencia soluciona el mundo, ¿vale? Pero todo el mundo intenta centrarse en su parcela, hacerlo lo mejor posible y tener los oídos y las orejas y los ojos y todo muy abierto a todo lo que están buenísimo haciendo otros que nos rodean, ¿vale? Pero no en una sola dirección. A mí me preocupa mucho el excesivo, ese reduccionismo que se está observando en mucha gente muy bien intencionada y muy bien preparada, no digo que no, hacia lo biológico. Pues es que me parece muy bien, pero para eso yo me hubiera dedicado a hacer otras cosas, no psicología. Es decir, es como que no nos acabamos de creer nuestra propia ciencia. Entonces, a mí eso, es decir, en el futuro, si no nos creemos nuestra propia ciencia, por responderlo así rápidamente, es negro, sinceramente, ¿vale? Si nos creemos nuestra propia ciencia y la seguimos desarrollando sin perder de vista los desarrollos de alrededor de otras ciencias, por supuesto, tendremos futuro. Si no, pues apaga y vámonos, dediquémonos a otra cosa. Y dentro de nuestra ciencia, ¿crees que es posible ese eclecticismo por el que muchos abogan o es totalmente imposible? O sea, hay, digamos, paradigmas que tienen contradicciones en algunas cuestiones y que son irreconciliables, o sí que crees que se puede abogar por ese eclecticismo? A ver, es que no sé muy bien a qué te refieres con el eclecticismo. A ver, si nos referimos, por ejemplo, al eclecticismo desde el ámbito terapéutico, por ejemplo, yo creo que es que todos los terapeutas somos eclécticos, de alguna manera. Quiero decir, otra cosa es que mezclemos como en un cóctel cosas sin saber de qué va. Entonces eso no es eclecticismo, es desconocimiento, burrería o llamémoslo como queramos, ¿no? Pero por un lado, el seguir apegados a paradigmas y a modelos, el modelo no sé qué y el modelo sí sé más, no favorece para nada el desarrollo de una ciencia. Lo que favorece el desarrollo de una ciencia son los logros que se consiguen desde distintas ópticas, distintos enfoques, distintas formas de abordar la realidad, una realidad compleja como es la mente humana, ¿vale? Y a la hora de integrarlo es cuando viene la dificultad, ¿vale? Es decir, una cosa es integración y otra cosa es eclecticismo. La palabra eclecticismo yo creo que no nos lleva a ningún lado, ¿vale? La palabra integración, sí. No sé si me estoy explicando. Es decir, sí. Integrar lo bueno que hay de cada cosa. Todos estaremos de acuerdo, o la mayoría podemos estar de acuerdo, en que las aportaciones de Aaron Beck al ámbito psicológico han sido espectaculares, importantísimas. ¿De dónde viene Aaron Beck? ¿De dónde proviene? ¿Del psicoanálisis? ¿Es ecléctico, Aaron Beck? No, desarrolló un modelo y un enfoque diferente a partir de
otro modelo que llega un momento o que llega que le resulta insuficiente. Y por eso, de hecho, en las primeras aportaciones de Beck hay muchas cosas extrañas y contradictorias, porque no acababa de integrar unas cosas con otras, ¿no? Pero hoy nadie dudaría de que los planteamientos de Beck tienen un sustento científico, entre otras muchas cosas porque hay mucha gente que se ha dedicado a buscarles realmente la base científica, ¿no? Pero nadie diría que Beck es ecléctico. En todo caso, que integra y que ha sido capaz de integrar. Sí. ¿No? Entonces, una ciencia que no integra lo que otros, ¿no? O lo que distintos autores, distintos científicos, distintos investigadores van aprendiendo y son capaces de demostrar, pues está condenada al fracaso, ¿no? Pero eso no es eclecticismo. O sea, si el eclecticismo es la mezcla desordenada, desde mi punto de vista, ¿vale? Si yo integro en un marco terapéutico distintas técnicas y distintas estrategias, no estoy siendo ecléctico o ecléctica. Si sé por qué lo estoy haciendo y para qué lo estoy aplicando. Si es que no tengo ni idea y entonces digo, uy, pues mira, este lo voy a aplicar exposición. Ay, no, mira, no, ahora le voy a hacer un poquito de psicoanálisis. No, ahora un poquito de... No, esto no es integrar. Claro. Y ¿Vale? continuando con el tema de esas predicciones, ahora cercando un poquito en el ámbito de la psicopatología, ¿hacia dónde crees que iremos? O sea, ¿seguiremos con esa tendencia que desde mi punto de vista tenemos de patologizar y patologizar a la ligera, que cada día sale un síndrome nuevo, aunque lo recoja o no el DSM? Que bueno, cada actualización recoge más y más trastornos. ¿Crees, bueno, cómo vaticinas el devenir de la psicopatología? Hombre, yo creo que si se siguen patologizando cosas, vamos mal. Es decir, realmente la psicopatología, como disciplina básica, científica y fundamental de la psicología, no puede caer en esta locura absurda de poner nombrecitos a cualquier cosa. ¿Vale? Es decir, últimamente, el otro día, no sé, en la tele creo que era, escuchaba, no sé qué ahora, no sé cuántas fobias nuevas hay, y todos son fobias. Pues, a ver, es decir, esto significa, esto es absurdo, es decir, es como dispersar en 500 bolitas lo que es una pompa de jabón. Es decir, pues si lo soplo hay muchas bolitas, sí, pero cada bolita, en fin, tiene en común algo, y es que formaban parte de una pompa. Bueno, pues eso está pasando, Entonces, el patologizar, y eso, fijaros, ya lo dijo Freud, las patologías estas de la vida cotidiana, es decir, el patologizar cosas, es decir, darles ese sentido o esa connotación enfermiza, problemática, difícil, etcétera, de aspectos que son transitorios de la vida cotidiana, que no requieren prácticamente ningún tratamiento o ningún tratamiento, que desaparecen y que a veces ni siquiera, no es que requieran ningún tratamiento, es que tienen que ver con que no somos perfectos. ¿Vale? Y porque a algunos le dan ascos a algunas cosas. Bueno, ¿y qué? ¿Qué pasa? ¿Que a todos nos tiene que gustar, no sé, tocar cacas y vómitos o algo así? No sé, no entiendo. Es decir, pues es normal. Es decir, que haya gente que le dé asco a algunas cosas o que haya gente que en esta situación pues tenga miedo de estrechar la mano a los demás. Pues claro, pues si te lo están diciendo todo el día. Es decir, ¿esto significa que a partir de ahí entonces va a tener miedo toda su vida? Pues no. Y si lo tiene, habrá que valorar por qué ha llegado a ese nivel. Claro. ¿Vale? Sí, como cuando salió en cuarentena el famoso síndrome de la cabaña, al final, que Claro. es un ejemplo claro de todo esto. Mira, os voy a poner un ejemplo de algunos pacientes que me lo han comentado, pacientes ya tratados, recuperados, etcétera, con TOC, por ejemplo, con lo de la limpieza y la contaminación y el no dar las manos y estar todo el día lavándose y lavando todo lo que traes del supermercado y toda esta serie de cosas, ¿no? Claro, pues han tenido, ¿no? Les preguntas a ver cómo lo están llevando, estas cosas y tal y cual.
a pacientes que ya están recuperados, ¿eh? Y uno de ellos me dijo algo que dije, qué bien, ¿no? Es decir, qué bien lo ha explicado. Y fue lo siguiente, me dijo, sé perfectamente distinguir lo que yo tenía de esto. Esto no tiene nada que ver con un TOC. Esto lo hago porque tengo que hacerlo, porque hay un riesgo real. Lo otro estaba en mi cabeza. ¿Vale? Es decir, no patologicemos lo que es absolutamente normal. El tener manías es normal. El no ser perfectos es lo normal. El tener miedo es normal. El que haya cosas que nos pongan tristes o que nos cabreen es normal. El que no estemos seguros de todo, afortunadamente, es normal. El que nos moleste no estar absolutamente seguros de todo es normal. Todo eso es normal. Y de hecho, cuando estás en terapia, todo eso lo trabajas también. Por ejemplo, la intolerancia a incertidumbre, pues es que es normal. Es decir, a nadie le gusta estar todo el tiempo en la incertidumbre absoluta. Claro que eso provoca malestar, claro que eso provoca un poco de angustia, claro. Pero es que es normal que la provoque. ¿Vale? No le pongamos una etiqueta, no le pongamos un diagnóstico. Porque si le ponemos una etiqueta y un diagnóstico, estamos haciendo de algo que es normal y que se va a solucionar con el simple paso del tiempo y cuando la persona vuelva a su ritmo de vida normal y corriente, sin ningún tipo de intervención. Pero si le plantas la etiqueta, a lo mejor es que se lo cree, ¿sabes? Y no hay nada peor que creerse que uno tiene un trastorno cuando no lo tiene. Si lo tiene y no entiende que lo tiene, también tiene un problema, ¿vale? Por darle la vuelta a todo. Pero el plantearse, ¿no? Es decir, que a lo mejor estoy desarrollando un trastorno mental, pues hombre, va a ser que no. Va a ser que no. Y ya por último, por no robarte más tiempo, nos gustaría que nos recomendaras algunas lecturas o artículos o lo que quieras relacionado con la psicología o no, que consideres imprescindible para todo profesional o estudiante del gremio. Así, en general. Lo que quieras. La verdad es que no sabría qué deciros, fíjate, ¿eh? Es decir, depende de a lo que te quieras dedicar un poco, ¿no? O donde quieras profundizar, ¿vale? A ver, ahí, no sé, a mí hay un texto que es algunos textos, ¿no? Que son muy clásicos y que seguramente, bueno, son difíciles de entender hoy y que muchas de las cosas a lo mejor no nos sirven o vemos que se han superado, pero que me parecen interesantes. Por ejemplo, mirad, a mí hay uno que me gusta mucho que es El descubrimiento del inconsciente de Ellenberger. Es un texto precioso, es decir, a mí me encanta, pero a lo mejor, pues, decir, no es que aprendamos montones de cosas, ¿no? Pero nos sirven mucho para, bueno, pues para darnos cuenta también de cómo han evolucionado las cosas, ¿no? O los principios de psicología de James. Es decir, estoy hablando de libros muy, muy fundacionales, si queréis, ¿no? O la psicología de la personalidad de Allport. Es decir, textos muy clásicos, ¿no? Porque también en estos momentos de tweets y de mensajes rápidos, cortos, breves y toda esta serie de cosas, y además de apuntes y además de libros que tienen que ser finitos para que yo los pueda subrayar y no sé cuántos, y los apuntes y las diapositivas, yo creo que corremos el riesgo, no digo que, pero corremos el riesgo de perder nuestra capacidad de profundizar y de ver, bueno, cómo otros autores, ¿no? Es decir, hace muchísimos años, hace más de un siglo o un siglo prácticamente, bueno, pues se rompían la cabeza para intentar explicarse una serie de cosas de las que después nos hemos nutrido todos, en mayor o menor medida, ¿no? Así que yo recomendaría que algunos de estos textos súper clásicos fueran objeto de lectura de vez en cuando para cualquier psicólogo.
Y si no, que lean el manual que se ha actualizado tuyo de 2020. Que ya lo estará haciendo toda la gente que se esté preparando. Eso ya no me atrevo, pero bueno, a ver, es un texto en el que han colaborado muy generosísimamente, además, muchos compañeros de muchos sitios, que además en una época y en una etapa horrorosa, porque ha sido horrible el esfuerzo que les hemos pedido en pocos meses y tal, para sacarlo adelante, y realmente, bueno, pues creo que es una tarea como las ediciones anteriores, que no es mérito de los editores o de los compiladores, que somos nosotros tres, el profesor Ramos, el profesor Sandín y yo, sino de las personas que han aceptado colaborar y poner lo máximo en los distintos capítulos, ¿no? O sea que, y además en tiempo récord, ¿eh? Y además tiempo de pandemia y tiempo de muchas cosas complicadas. Pero bueno, lo hemos hecho con muchísimo cariño y con muchísimo interés, y esperamos sobre todo que la gente, pues lo que se ha puesto ahí sirva para aprender algo, ¿no? Es decir, o para ponernos un poquito al día. Pero bueno, recomendarlo ya cada uno que lea lo que considere más oportuno. Está bien, que por lo menos vienes aquí, que hagas un poco de promoción. No. Por nuestra parte, poquito más. La verdad que ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Y bueno, muchísimas gracias por Muchas gracias a vosotros. Gracias de verdad, y no soy ninguna eminencia. Eso no sé quién ha empezado por decirlo, no sé qué, una eminencia, y por Dios, yo no. Bueno, nosotros avisamos de que ibas a venir y se montó bastante revuelo dentro de lo que cabe de la gente que nos sigue, que tampoco es mucha, pero dentro de la audiencia que tenemos, sí que es cierto que gustó mucho que vinieses y bueno, que nos dijeron, por ejemplo, una compañera que te agradeciéramos todo lo que has hecho por la especialidad de la psicología clínica y bueno, que estaban encantados la mayoría. Así que nada. Pues muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad. Mucha suerte y a por la psicología, que es importante. Pues se acabó. Que sí, que se ha acabado ya. Que nos vamos. Que si queréis podéis ver otro episodio, pero este se ha acabado. Y nada, simplemente agradecer el apoyo y decir que tenéis la plataforma de Twitter, la plataforma de Instagram, las plataformas de PayPal o Patreon, donde podéis seguirnos o podéis donar para aligerar todo el proceso, que sigamos creciendo aún más rápido. Y ya está, y lo que queráis, que nadie os obliga a donar. Pero bueno, nosotros al final pues no contamos con muchísimo dinero, ¿no? Así que si queréis donar algo, ayudarnos a conseguir una camarita que hemos bicheado por ahí, pues ahí tenéis la forma en cómo hacerlo en la descripción. Y poquito más, que bueno, que nos han echado del torneo de psicotwitter, que nos ha eliminado Psicoflix, menuda mierda, la aldea Galasteris y Obelix que se van a su casa, que los romanos se han tomado la poción de la marmita, por favor. La resistencia ha perdido, nos vamos a cuartos como si fuéramos España en el Mundial. Ay, la hostia, madre mía. Y nada, que podéis ir en paz y que... Esto ha sido todo, amigos.